Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, nosotros hemos decidido hablar sobre el micrómetro, realizado por Leslie Angélica, Citlali Aurora, Oscar, Daniel, Carlos Manuel, Andrea Esperanza, Joshua y Yael. Bueno, a continuación yo les voy a decir sobre el concepto y definición del micrómetro. Un micrómetro puede definirse como dos cosas, una como unidad de medida o otra como un instrumento de medida. Como unidad de medida es una unidad de longitud que también se puede llamar micra, que es equivalente a una millonésima parte de un metro. Un metro, si lo dividimos en 1.000.000 de partes, eso viene siendo una micra. Como instrumento de medición, micrómetro, conocido también como calibrador Palmer, es un instrumento empleado para medir longitudes exteriores o interiores con alta precisión, en dependencia del modelo que se trate, basado en la rotación de un tornillo cuyo desplazamiento axial es proporcional a su desplazamiento angular. Inicialmente Palmer ideó la forma práctica de utilizar este principio en la medición. Se pueden utilizar en distintas industrias como es la metalmecánica, plástica, blunería, automotriz, etc. Y sirve para medir las dimensiones de un objeto con la alta precisión del orden de centésimas de milímetros, o sea 0.01 milímetros, y de milésimas de milímetros, 0.0011 milímetros, o sea micra. Pueden llegar a haber distintos tipos de micrómetros como lo pueden ser los mecánicos, que suele ser el más convencional o común y por ende es empleado para ejecutar un sinnúmero de mediciones, o lo que también vienen a ser los electrónicos, que se emplean componentes electrónicos. También se emplea la tecnología digital como complemento a lo que arroja como resultado un instrumento completamente electrónico. Esta clase de micrómetros también se denominan digitales y son utilizados principalmente para ejecutar mediciones en áreas industriales, etc., o en laboratorios de metrología indimensional. Historia del micrómetro. La fecha no exacta, pero la más cercana de su creación es del año 1640. En su tiempo se trató de una mejora del calibrador Vernier. Lo inventó el señor William Gascoigne. Se inspiró al ver una tela de araña. Se quedó en el punto focal combinado de las dos lentes y le dio una idea. ¿Por qué no utilizarlo como patrón? Ajustó mediante un sistema de cables cruzados en un telescopio el punto del centro del campo de visión. Con ayuda de un sextante consiguió ajustar la separación de dos puntos, usando para tal fin un tornillo que era capaz de medir el tamaño de la imagen que quedaba encerrada en ellos. Años más tarde, en 1848, el señor Jean Laurent Palmer fabricó un tornillo micrométrico de mano. A este se le dio el nombre de tornillo de Palmer. Con el tiempo se actualizó. Finalmente, en el año 1888, Edward Williams Morley introdujo la escala de Nonio, que era una segunda escala auxiliar de algunos instrumentos de medición. De este modo, consiguió notable mejora en todo lo referente a la exactitud y capacidad de desenvolverse del micrómetro. Ahora vamos a hablar sobre las partes del micrómetro. ¿Cuáles son las partes del micrómetro? En total podemos dividir un micrómetro en 7 partes, las cuales son las siguientes. El bastidor. Este constituye el soporte del micrómetro. Se suele proteger con unas placas aislantes. Al igual, las variaciones de temperatura bruscas pueden llegar a producir un cambio de medida, ya que se dilatan los materiales. Es por ello que para que las medidas sean lo más exactas posibles hay que evitarlos. El yunque o tope. Los materiales de esta parte suelen ser más resistentes y duros, ya que tienen que conseguir no ser desplazados ni una micra por el elemento que es el objeto de medida. Existen muchos tipos de topes, topes paralelos planos, de puntas cónicas, topes radiales, entre otros. El husillo o espiga es la parte móvil que determinará la posible lectura de Palmer. Al igual que el tope o yunque, la punta también es un material duro. El husillo micrométrico es una de las partes más importantes de un micrómetro. La palanca de fijación. Esta también es conocida como freno, y su función es bloquear y fijar la espiga. La carraca, también denominada trinquete, sirve para controlar la fuerza al realizar la medición con el micrómetro. El tambor móvil.
Este se posiciona después de la carraca, con una escala móvil de 50 divisiones. Y por último, el tambor fijo. En esta parte va grabada la escala graduada de 0 a 25 milímetros. Yo les voy a hablar de cómo se usa el micrómetro. Antes de usar el micrómetro para una medición, primero se tiene que limpiar el yunque y las superficies del husillo con un paño limpio para que esto elimine la suciedad y el polvo de las superficies y esto permita que tengamos una medición más precisa. Para poder tomar el micrómetro se tiene que sostener el marco por la placa resistente al calor con el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda. Se debe de pellizcar el dedal entre el pulgar y el dedo índice de la mano derecha. Se toma el tambor con los dedos pulgar e índice de su mano derecha. Se coloca el objeto entre el yunque y el husillo. Se gira el trinquete hasta que se deslice y luego se lea el valor. Al leer el valor de la escala principal en el cilindro y de la escala del dedal, se usa la línea en el borde derecho del cilindro para leer el valor en unidades de 0.5 milímetros. Se puede usar la escala de la línea del valor de 0.1 milímetros. Se usa un bloque patrón o un calibre delicado para calibrar un micrómetro para realizar mediciones precisas. Al medir un objeto metálico y al realizar una calibración con un bloque patrón, se debe de tener cuidado con la expansión térmica. Siempre que sea posible, se evita sostener el metal con las manos descubiertas o use guantes que no transmitan calor y que estén diseñados para trabajos de precisión. El intervalo de calibración para los micrómetros es de 3 meses a 1 año. Tipos. Existen diferentes tipos de micrómetros según su clasificación. En esta ocasión trataremos 5 que son los más vistos y utilizados. Primero tenemos el micrómetro de profundidad, que es el que se encuentra de color café. Estos están diseñados y pensados para medir las profundidades de ranuras y huecos en una determinada pieza. Un ejemplo puede ser una perforación llevada a cabo en un objeto que forma parte de una cadena de montaje. Luego, el de color azul es un micrómetro de exteriores. Estos se utilizan, como su nombre lo indica, para saber cuáles son las dimensiones exteriores de una pieza, y es por esto también que tiene una forma de media luna. Posteriormente, el que observamos de color verde es un micrómetro de interiores. Los micrómetros de interiores son aquellos que nos dan las dimensiones interiores de un objeto. Estos se basan en una cabeza a la cual se le van añadiendo uno o varios ejes que sirven para hacer tope y entonces así poder determinar la medida interior. También podemos observar el micrómetro digital. Este nos ofrece grandes ventajas en la integración de la electrónica y la informática. Son muy utilizados en áreas industriales y laboratorios de metrología. Este tipo de micrómetro es el que compran la mayoría de los profesionales para llevar a cabo mediciones que requieren una precisión muy elevada. Esta precisión elevada es la que nos dará en la pantallita que podemos observar en el micrómetro. Por último, tenemos el micrómetro mecánico. Estos son aquellos que no disponen de ningún elemento digital entre sus piezas. Con este tipo de micrómetros se realizan un sinfín de ejercicios de medición y son de hecho los más utilizados. Es un instrumento muy utilizado en los talleres para el control de calidad, principalmente para verificar las dimensiones durante su fabricación de las piezas. Por ejemplo, para medir espesores de chapas, rodamientos, engranajes, diámetros de tuercas, entre otros, siendo utilizado principalmente por torneros, fresadores mecánicos y joyeros. Bueno, una de las aplicaciones podría ser para medir espesores de chapas. Bueno, existen 2 tipos de chapas. En el mercado podemos elegir chapas de zinc, de plástico, acanaladas, onduladas o lisas. Bueno, y las de abesto ya no se utilizan porque son cancerígenas. Bueno, también se podría llevar la aplicación para medir rodamientos. ¿Qué es un rodamiento? Bueno, se le denomina así es un elemento rotativo que se reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este sistema, que sirve de apoyo y facilita su funcionamiento. Y por último, también se podría llevar la aplicación en los engranajes. ¿Y qué es un engranaje? Se le denomina así al mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Buenas tardes, maestro y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la importancia del tornillo en el micrómetro. El tornillo en el micrómetro es una parte fundamental, ya que nos ayuda a tener una mejor precisión a la hora de hacer medidas.
porque nos transforma las medidas más pequeñas, como son las centésimas o hasta milésimas de milímetros, en rotaciones lo suficientemente amplias para ser interpretadas con la ayuda de una escala y tener una mejor precisión. Bueno, a continuación les explicaré brevemente qué es el micrómetro como medida. Bueno, primero, el micrómetro también es llamado como tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente Palmer. El micrómetro hace referencia a una unidad de longitud que recibe el nombre de micrón o microe. La micra o las micras son dimensiones o rangos de medida que no estamos nosotros tan acostumbrados a utilizar porque es muy pequeña. La micra, al ser tan pequeña, no se puede ni siquiera percibir por el ojo humano. Realmente por eso utilizamos este instrumento de medición, el cual es el micrómetro, para podernos dar cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Pues una micra equivale a una milésima parte de un milímetro. En comparación con otros objetos, se podría decir, un ejemplo, el cabello humano, que ronda entre las 30 y 60 micras. Los ácaros de polvo llegan hasta las 350 micras. Entonces, poniendo en comparación, una micra es muy pequeña. A continuación les presentaré un ejemplo de cómo se realiza la lectura sobre este instrumento de medición que es el micrómetro. Pero antes tenemos que recalcar que debemos de limpiar tanto el yunque y nuestra superficie de lucillo con un paño limpio, ya que esto elimina tanto la suciedad y el polvo que existe en nuestras superficies, lo que nos va a permitir realizar mediciones más precisas. También, es algo sencillo de realizar. Solo tenemos que colocar el objeto entre el yunque y el lucillo, hacer un pequeño giro en el triquete hasta que se deslice el objeto por completo y nos va a salir nuestro valor. Aquí en nuestro ejemplo tenemos que la escala A, el dedal nos muestra 0.15 milímetros y la escala B nos muestra 12 milímetros, y simplemente tenemos que realizar una suma, que en este caso sería 12 más 0.15 y nos da un total de 12,15 milímetros, y tenemos nuestro resultado. Gracias por ver esta presentación. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y que le hayan entendido. Hasta la próxima.